Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Luso, al podcast de Talento Luso, la casa del fútbol portugués. Una semana más, ya son 17 los programas en los que un servidor, Pablo Bueno, y don Jesús Chueca, al que saludo ya, estamos aquí al pie del micrófono. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien o qué? Todo bien y con ganas ya, porque se va cerrando la temporada. Bueno, se ha cerrado ya la temporada, pero con unos flecos que quedan por ahí. Vamos a comentarlos. Uno de los flecos grandes que quedaba era la final de la Taza de Portugal. Vamos a hablar de la Taza de Portugal. Otro de los flecos que quedaban y que siguen quedando son los playoffs de ascenso, el playoff de ascenso o descenso a primera entre Morirense y Chávez, y ese playoff de ascenso o descenso entre Segunda Liga y Liga 3 entre Alberca y Covillar. Lo vamos a hablar todo. También vamos a hablar de la convocatoria de Portugal, Jesús, si te parece. Y finalmente, como colofón, vamos a dar los premios Talento Luso de esta temporada. Ya dimos los nominados la semana pasada, en el pasado programa, y hoy toca hablar de todo esto. Así que, si te parece, nos ponemos manos a la obra y hablamos de esa final de la Taza de Portugal. ¿Cómo la viste, Jesús? Pasó lo esperado, ganó el Porto, hizo 3-1. Es verdad que en un momento del partido se puso tenso, pero un minuto duró esa Sí, tensión. al final esa es la pena que le queda al Tondela, ¿no? Que al final cuando metes emoción al partido, cuando realmente crees en que tienes opciones de mandar el partido a la prórroga, incluso llevártelo, pues el Oporto te vuelve a meter un bofetón, vuelve a marcar un gol en un minuto y no te da tiempo ni a saborear esa alegría. Además, el gol de Tondela me parece un golazo, se centra al segundo palo, esa entrada de segunda línea. Y yo creo que una pena para el Tondela porque podría haber combatido quizás un poco más esos últimos 15 minutos hasta haber intentado forzar la prórroga. Una pena para el Tondela y el Oporto pues merecido campeón y al final dobradeña, celebración por todo lo alto y suma medio puntito más a la temporada. Al Tondela, yo creo que le pasaron dos cosas que son tremendamente difíciles de asumir. Lo primero es un penalti en los primeros minutos. Para mí es claro, hubo cierta polémica, como siempre la hay en ese tipo de casos. Para mí es claro porque el central, el bueno de Marcelo Alves, salta con los brazos arriba dentro del área y evidentemente te expones a eso. Yo creo que es claro, ¿no? Y nos lo marca Taremi y ya empieza el partido decantado para el Porto. Va avanzando, marca el segundo Vitinha ya a los pocos minutos, creo a los 5 o 6 minutos de la segunda parte, y ahí parecía partido muerto. Pero se Claro. empezó a calmar un poco el partido. Marca el Tondela y cuando marca, digo, cuidado porque una prórroga es una prórroga. Si consigue empatar el prórroga, pero cuando estaba yo pensando en las posibilidades que había, si el Tondela empatase, ya había marcado Taremi, porque es que fue a la siguiente jugada. Es que sacaba el Porto y en esa jugada marca. Por lo tanto, las esperanzas del Tondela duraron muy poquito. Lo esperado y lo que te has dicho, dobradiña, se sigue aumentando todavía más el prestigio del Porto en Portugal y de Sergio Conceição en el Porto y en el fútbol portugués, y diría que en el fútbol europeo. La figura de Sergio Conceição cada vez más grande. Además, Pablo, el otro día leí un tuit de todos los campeones de Copa y campeones de Liga que había habido en Europa y el Oporto era de los pocos, si no es el único que ha hecho doblete, que ha Sí. conseguido la Liga y que ha conseguido la Copa. Por ejemplo, en Italia no ha sido, en España nada, en Francia tampoco, en En Inglaterra Inglaterra que no ha tampoco. sido, claro, porque justo la ganó el City en la última hora y demás, en la última jornada. Eso es Que mucho por mérito. cierto, hubo un momento en el que en un rato, en la propia tarde del domingo, el colombiano Luis Díaz podría haber sido campeón de Copa con el Porto, aunque evidentemente pues no, Sí, él no sí. disputaba, y campeón de la Premier. Podría haber pasado, digamos, en un transcurso de una hora, podrían haberse producido las dos cosas. Yo me quedo Eh, también con la final, yo creo que la asistencia de Otavio en el último gol, ¿no? Ese sí, sombrerito que le hace esa picadita es de muchísimo nivel, ¿no? sí. Y luego, pues otra vez con Vitinha y Taremi, que quizás han sido los dos hombres de la temporada en el Porto. Vitinha vuelve a marcar y vuelve a decir, aquí estoy yo, dame más el Porto el año que viene, dame más la batuta porque lo voy a llevar hasta donde yo quiera. Y más ahora viniéndolo a la selección que luego hablaremos, Sí, y porque también ha sido convocado. sí, ya lo vamos dejando por ahí porque para mí hay varios nombres interesantes, alguna sorpresa, después lo vamos a comentar, pero uno de los nombres que me gusta ver ahí es a Vitinha, que por cierto hizo que no se echara de menos, por ejemplo, a jugadores como Uribe, ¿no? Que entró en la segunda parte, prácticamente ya al final del partido, apostó Sergio Conceição por Grujic
No sé si había algún tipo de molestias físicas o no, porque yo creo que en igualdad de condiciones físicas Uribe es mucho más Sí, sí, titular Uribe que... arrastra molestias desde Sí, hace un ¿no? mes, ¿eh? Sí, ¿no? Estaba casi la cuerda floja y ha forzado para llegar a este final de Pues temporada. ahí debe estar la explicación, porque para mí debe ser titular Uribe. Pero más allá, lo que quería decir es que Vitinha es un futbolista que hace precisamente que no se eche de menos a un jugador del perfil de Uribe, porque aunque son algo diferentes, pero sí es verdad que abarca mucho el centro del campo, tiene esa llegada, ¿no? Y además jugaba Otavio, escorado a esa banda derecha, pero al igual que hizo cuando jugó con la selección en esa posición, viene mucho por dentro. Es un futbolista que Sí. aparece mucho por dentro, que es un, como él siempre ha tenido un poco, como digo yo, sangre de media punta, aunque lo pongas en la banda, aunque lo pongas por dentro, lo pongas por donde lo pongas, va a tener esa sangre de media punta. Y de hecho, el pase que le da Taremi en el 3-1 es muestra de su media puntismo. Recordad que el Tondela y el Porto se volverán a enfrentar en la Supertaça de Portugal, que creo que se disputa el 31 de julio o el 1 de agosto, en el Ujú. Municipal de Aveiro, ya con el Tondela Pero siendo un equipo de segunda división y el Porto, pues que será su primer partido oficial de la temporada. yo creo que este partido, esta final de taza, sí que tenía algo de ganas, digamos, el Tondela, pero esa supertaza yo no sé si va a tener muchas ganas de jugarla Al ya, final es un porque título, es otra... Pablo. Sí, sí, por supuesto que es un título, pero es verdad que esto te podría haber cambiado la cara, porque aunque en Europa no podrías competir nada, pero sí te puede dar un espaldarazo financiero de cara a generarte la mejor plantilla de segunda. Pero bueno, es verdad que sí, que la supertaza, pues al final Es un tiene su título y con los prestigio. equipos muy, muy poco rodados, que es más fácil quizás sorprender al Sí, Oporto al principio de temporada, cuando todavía no tenga casi el equipo hecho, lleve pocos sí. días entrenando, que ahora al final de temporada con el subidón que ha llegado el Oporto y con el bajón que llevaba Tondela, sobre todo mental. Sí. Bueno, pues hemos hablado de esta final de tasa que pasó lo esperado, que el Porto se hiciese con la dobradilla, doblete del fútbol portugués, Liga y Copa, Liga y tasa. Lo hizo el Porto, el mejor equipo de la temporada de largo, además con la consecución de este título. Ahora, Jesús, es momento de hablar de los diferentes, de los dos playoffs que tenemos ahora mismo en juego de ascenso o evitar el descenso. Así que vamos a hablar de ello. Empezamos con el ascenso o no a la Liga Portugal, a la Primera Liga, porque Moreirense, que quedó tercero por la cola en Primera, está disputando el playoff para evitar el descenso o para que lo consiga el ascenso el Chaves, que quedó tercer mejor equipo clasificado. De hecho, fue en la última jornada, ya lo comentamos la semana pasada, cómo se desencadenó los resultados con la victoria de Río Ave y demás. En el primer partido, en la ida, la sorpresa. El Chávez ganó 2-0 en el municipal de Chávez con goles de Joe Teixeira y Joao Correia. He dicho sorpresa, no sé si a ti te sorprende tanto o no. No, no me No te sorprende nada. sorprende. Viendo el partido, además, tampoco, no, ¿Y, no me sorprendió nada. y qué te sorprendería que pasase en la vuelta? Pues a ver, yo creo que Moreirense en su campo va a dar otra versión, porque la versión que dio el otro día en Chávez fue muy triste. Bueno, la que ha dado más o menos durante toda la temporada, un equipo casi sin identidad, que ha tirado solo de su espíritu combativo para sacar los resultados adelante y que no tiene una idea de juego clara ni sabe cómo atacar a un equipo. El Chávez, que tampoco lo vi muy fino, sobre todo con balón, se le vio bastante nervioso. Se impone gracias a dos golazos, el golazo de Joan Teixeira, que es un disparo de faltas lejanísimo en el cual se aprovecha de que el portero quizás pobla demasiado poco la barrera y se aprovecha de ello con un disparo buenísimo, y de Joan Correa en una jugada individual, se va de dos futbolistas, le tira el caño al primero y al segundo se le marcha con mucha facilidad, llegando desde atrás y al final lo fusila. Chávez, te puedo decir que sí que me gustó más, tenía las ideas muy claras, se le veía más motivado, también jugaba como local y ha dado un paso de gigante hacia el ascenso. Pero no fue un partido, ¿cómo explicarlo? No fue un partido atractivo. Se veía que los dos equipos tenían esos nervios tan habituales de jugarte la temporada en 180 minutos, no querían cometer errores atrás, tampoco querían arriesgar en exceso. Es lo normal en estos Sí. casos. Yo creo que va a ser mucho mejor el partido de vuelta. Lo primero, porque ya son 90 minutos o nada. Y también porque lo que tú dices, ¿no? Ya no hay tanta especulación. Sí que la hay, evidentemente, sobre todo por parte del Chávez, porque tiene ese resultado a favor. Pero es todo o nada. Y va a jugar sus cartas el Chávez, va a jugar sus cartas el Moreirense. No van a estar a verlas venir.
y yo creo que va a ser partido chulo. Además, creo que voy a poder verlo en directo bien, porque por cuestiones de trabajo los fines de semana algunas veces pues me pilla más ocupado, pero creo que podré verlo. Que se juega el domingo a las 8:30. Por cierto, 8:30 hora española, peninsular, 7:30 hora local, hora portuguesa, en Moreira de Cónegos. Y ese es el partido de playoff de ascenso de segunda a primera o de evitar el Ca- descenso. El mismo playoff. Dime, Jesús. No, que cabe recordar que Ricardo Sí, Sapinto, el entrenador del Moreirense, no puede estar sentado en el banquillo cierto. después de encararse con la grada de Vicela en el último partido, al celebrar contra ellos o con ellos Sí. el pase de Moreirense a este playoff. Lo han sancionado y se está perdiendo estos partidos. Ya sabemos Ujú. cómo Sapinto es un hombre muy pasional y que al Sí. final a su equipo lo nota tanto para bien como para mal. Sí, la verdad es que estoy un poco cansado ya de las sanciones a los entrenadores, merecidas todas ellas, en Portugal, la verdad. Son varios. Pero bueno, vamos a hablar de eso en otro momento o la temporada que viene, porque es momento de hablar del otro playoff que tenemos, que evidentemente es un nivel inferior, porque es el playoff para subir a segunda, en caso de la Alberca, o evitar el descenso de segunda a Liga 3 o a tercera del Covillá. En la ida empataron 0-0 y todo se va a decidir en la vuelta en Covilla, que es el domingo a las 6. Es decir, tarde del domingo a las 6 ves ese Covilla Alberca y a las 8:30 el Moreirense Chávez. ¿Tú qué? ¿Tienes Es que ganas o no, Jesús? es duro, es duro ese domingo de emociones, ¿eh? Domingo emocional. Sí, sí. O- Y a ver, este partido sí que está abierto, completamente abierto. al ver que Covilla decidieron pactar, no pactar, pero pactar el 0-0 en plan, no vamos a arriesgar nada en absoluto y nos lo vamos a jugar todo en la vuelta. Sí. Partido con muy pocas ocasiones, sin casi llegadas, con mucho centrocampismo, con muy poco juego, muchas interrupciones y ahora en Covilla pues que se la van a jugar todo. Aquí el señor apoya al Covilla, así que iremos con el equipo serrano, más por la repartición del territorio. Quiero que un equipo del interior de Portugal siga estando en el fútbol profesional. Para que Y ustedes lo Alberca, pues, entiendan, que seguro que ya lo entienden, el oyente habitual de Café Luso, Jesús no tiene afición por los equipos por alguna razón, digamos, de colores, de simpatía por algo. Es todo estratégico y geográfico. Es todo de la geografía. Si falta un hueco en el centro, me parece muy bien, la verdad, porque la distribución territorial es muy importante. De hecho, en un Café del Uso dedicamos tiempo a eso y lo explicamos, yo creo y con que, el creo que Chávez bien. me pasa más o menos lo mismo. Sí, Al por final es tener un equipo que está representación. ahí, Ujú. un distrito de Villarreal que no tiene Sí. representación en Primera Liga. Bueno, pues Y vamos a pegado a ver, España. vamos a ver qué representación hay en Segunda Liga, si va a ser la manutención, como le dice, la permanencia de Covillá o el ascenso de Alberca. La semana que viene, pues tendremos esos resultados finales y ahora nos vamos a Yo, repasar. Dime, solo una dime. cosa más para Sí. todos los oyentes, es que se fijen que igual algunos ya lo saben, que si se han fijado en el escudo del Covilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy parecido, es Vale. exactamente igual. Sporting de Covilla tiene Sí, que ver con el Sporting Club de sí, Portugal, porque sí, se sí, sí. fijen exactamente para que vean, hay muchas similitudes, sobre todo el tema del león y todas León, esas cosas. verde, las letras arriba y la forma del escudo es parecida. No es exactamente la misma, pero sí. Hay varios. También es verdad que pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho en varios países que se sigue pero evidentemente la semejanza. Un día tengo que hacerlo ahí en el canal, el tema de los parecidos, ¿no? Siempre se nos pregunta mucho por Santa Clara y Benfica. Hay Sí, muchos parecidos y más, y evidentemente en todos los países hay clubes que o han nacido a raíz de otro o que en su nacimiento han imitado prácticamente o se han inspirado mucho en en otro, otro. en otro club. Así que es un tema interesante, así que me lo anoto en la lista, Jesús. De Pero nada. Muy obrigado. Lo que vamos a hablar ahora es de la convocatoria de Portugal. Pasamos del ascenso a segunda desde tercera liga a la convocatoria de la Seleção de Aquina. Así que vamos a repasar la lista de Fernando Santos. En portería, Jesús, Diego Costa, José Sá y Rui Patricio. Lo he esperado un poco, no hay sorpresas, sigue yendo Rui Patricio, Diego Costa que ya parece que se va a ir haciendo yo creo que con la vitola de titular de la selección y José Sá un Sí, poco porque hay que rellenar evidentemente, también tiene buen nivel, portero con minutos en Premier, así que
Bueno, aquí en la portería, como los guardajedes, no hay ningún tipo de sorpresa. Y yo personalmente le hubiese dado un papelito quizás a Maximiano, a pesar del descenso de Granada. Mm. Yo creo que sí que ha hecho un temporadón y que se merece ahí por ser, por ejemplo, el tercer portero de Portugal. Yo creo que acabará siéndolo, ¿eh? Yo creo que acabará siendo porque entiendo que no va a bajar a segunda con el Granada, que tendrá alguna oportunidad. Yo creo que en la primera división española tiene ya muy, muy, muy buen cartel, así que yo creo que casi cualquier club, quitando quizás los equipos Champions, se puede fijar en él. El caso de Ruiz Silva, por ejemplo, con el Betis es un caso pues muy parecido. Ruiz Silva que sale de Parecido. Portugal, va a Granada, la apuesta y después un equipo como el Betis lo coge. Yo creo que le va a ir muy bien. Pero bueno, yo creo que la titularidad va a ser para Diego Costa, un futbolista que cada vez va a ser más importante y va a consagrarse, yo creo que va a ser portero de aquí a 10 años, ¿eh? A no ser que ocurra algo raro y se trunque su carrera, que no lo creo. Lo que vamos a ver es la línea defensiva. Y estamos con Diego Dalot, Joao Cancelo, Danilo Pereira, que ya lo pone directamente en la línea defensiva, David Carmo, Domingos Duarte, Pepe, Nuno Méndez y Rafael Guerreiro. Quien falta es Rubén Díaz y quien ya ha vuelto por fin es Pepe. No pasa nada, me está pidiendo perdón el bueno de Jesús. Aquí, claro, al ser un podcast, poco pueden ver esos gestos que me hace Jesús, pero estaba pidiendo disculpas el pobre Jesús. Y yo, además de las disculpas, lo que quiero es que me repases estos nombres en defensa. Las sorpresas un poco son, bueno, la vuelta de Domingo Duarte, no es tan sorpresa, pero es una noticia, y la aparición de David Carmo. Aparecía por ahí por redes sociales un vídeo como él lo vivía. Un Hombre, poco emocionado, pero no mucho, ¿eh? muy merecido, ¿no? Lo de David Carmo por los últimos 3 o 4 meses que ha hecho en el Braga. Y al final hay que hacer ya ese cambio generacional, sobre todo en la zaga de Portugal, porque algún momento va a tener que llegar el adiós de Pepe. En esta convocatoria ya desaparece José Fonte, que tuvo que jugar los partidos de la repesca para el Mundial. Y lo de Domingos Duarte pues también es merecido, ya era más un habitual, ya había ido en otras convocatorias, aunque nunca ha tenido mucho protagonismo. Y yo creo que ese es el salto que quiere hacer ya poco a poco Fernando Santos, no de cara quizás a Qatar, sino después a lo que pase después de Qatar. Y el tema que te seguirá sorprendido a todos es como Pepe está allí, pero es que Pepe parece que tiene 29 o 19 años en vez de Sí. 39. Quizás esta temporada no ha sido tan buena como la pasada, pero sobre todo por regularidad, porque la pasada la jugó prácticamente todo y este año pues no la ha llegado a jugar tanto porque se ha caído lesionado. Por cierto, ahora vamos a seguir con el medio campo y los delanteros, pero de porteros, si tú tienes que quedarte con un titular, ¿cuál te quedas? Diego Diego Costa, Costa. ahí Vale, estoy, y en estoy contigo. defensa, los cuatro defensores, ¿cuál pondrías? Por izquierda, ¿quién pondrías? Por Nuno Méndez, izquierda Guerreiro, yo Cancelo. Cancelo por izquierda y por derecha. Es verdad, es verdad. Claro, Cancelo Me, por me, he derecha y por me he izquierda quedado Nuno cojo. Méndez Sí, sí, o... es verdad, Sí, es ¿no? verdad. Sí, ¿Pondrías eso? Yo también, ¿eh? sí, 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 ¿Y, sí. y de defensa quiénes pondrías tú? A ver, yo ahora mismo, Pepe, David Carmo. Yo también. Estamos muy de acuerdo. Vale, pues vamos con el centro del campo. Voy a decir todos los nombres y vamos a ver un poco cuáles pondríamos nosotros. Otra cosa es lo que después pondrá Fernando Santos, que seguramente ponga a Danilo Pereira clonado por 3 veces, pero ¿cuál sería nuestro once, no? En el centro del campo, Joao Moutinho, Joao Palhinha, Rubén Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernández, Mateus Nunes, Vitinha y William Carballo. Nuestro gran bigotudo, que no creo que sea titular ni para ti ni para mí, ¿no? Pero bueno, está ahí, está bien tenerlo en la convocatoria. ¿Qué tres eliges tú, Jesús, de estos nombres? Uf, aquí es que es complicado, decidir. Aquí es complicadísimo decidir. Teniendo en cuenta que nosotros, con esta libertad que tenemos, podríamos elegir, por ejemplo, a Danilo Pereira también como centrocampista, que Pues yo sería aquí sí que pondría una opción. A Bernardo Silva, Sin seguro. duda, sin duda. Y para mí, Bernardo Silva y Bruno son indiscutibles para mí. Pues yo a Bruno no lo No pondría, lo no pondrías, creo que ¿no? haya hecho buena temporada este año. Ujú. Pondría a Otavio, también seguro. Octavio, vale, Y me la, ju- en la convocatoria como tal viene como delantero, pero es verdad que se puede meter por dentro, claro. y me la jugaría con Mateus Nunes. Con Mateo Núñez, sería tu 11, ¿no? Yo pondría a Danilo, a Bernardo Silva y a Bruno Fernández. Un poco, aquí un poquito más Amarrategui. Bueno, realmente no es Amarrategui, sino más Amarrategui en cuanto a la apuesta, ¿no? Y los nombres que aparecen como delantero, como avanzados, Otaviño, Gonzalo Guedes, Rafael Leao, Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo, Andrés Silva y Diogo Jota.
No aparece un Joao Félix que está lesionado, al igual que también Rubén Díaz. Son los dos, las dos ausencias destacadas de la convocatoria. Aparece por aquí ya Otavio, que tú comentabas, que es verdad que con los partidos que hizo el último parón, pues, ¿quién no lo pondría titular, ¿no? Aparece un nombre destacado que por fin le hacen caso a Jesús Chueca, Ricardo Horta, por fin en la convocatoria de la absoluta. Ha tenido que convertirse en el máximo goleador de la historia del Braga para que lo llamen a la selección. Y se ha tenido que lesionar Joao Félix también. Ocho Porque años después, ¿eh? 8 años después de su primera, aún estaba en el Málaga. su primera única convocatoria y tuvo media hora con Paulo Bento como seleccionador. 8 años después, desde 2014 hasta 2022, ha tenido que esperar Ricardo Horta, bueno, ha tenido que rendir, evidentemente. Y sobre todo, no solo rendir, y encontrarte con alguna suerte, digamos. Sí, No es bueno decir suerte una lesión de un compañero, pero bueno, al final son cosas que pasan y por este tipo de cosas algunas veces salen futbolistas, ¿no? Ricardo Horta en la convocatoria. ¿Tú lo pondrías titular a Ricardo Horta o no mm, tanto? No, no. no tanto, no tanto, No no lo tanto. pondría, no. Número No, 12, pero ¿no? le daría Primer su media revulsivo. hora. Le daría su Revulsivo, sí, media sí. horita. Bueno, Cristiano Ronaldo lo damos evidentemente como titular, ¿no? Ahí no Sí. hay contradicción. Y después, yo a Otavio lo pondría por banda, tú lo has puesto un poco por dentro. ¿Y quién más pondría? Hay un Rafael Leao por ahí que Sí, se está ese. saliendo absolutamente y que es el momento, ¿no? 100%. Es verdad que Diego Jota es un futbolista que para Fernando Santos es muy importante y ya tiene mucho Yo feeling con pondría a él. Rafael, yo pondría a Yo también. Rafael Leao. Yo también. Yo a Otavio por derecha, Leao por izquierda y Cristiano arriba. Para mí ese sería el 11. Repásame tu 11. ¿Cuál sería tu 11? Pablo, ¿tú te crees que me acuerdo? No tienes memoria, memoria de Dory, ¿eh? Diego Costa en portería, Diego Costa, lateral derecho para Joao Ca- Cancelo, centrales Pepe Carmo, y Carmo, lateral izquierdo Nuno Méndez, sí. Mateus Nunes con Bernardo Silva. Otavio y Bernardo Silva, hoy arriba, arriba se me abren las Claro, te esto, ¿eh? falta uno porque has dicho Leao y Cristiano, pero te falta otro porque Pues pongo a Ricardo Horta antes que a a Diego Rica. Llota, así, Sí, así de ¿no? claro te lo digo. Sí. Pues yo pondría a Diego Costa, la defensa de la misma, Nuno Méndez, Joao Cancelo, Pepe Carmo, en el centro del campo Danilo, Bernardo Silva y Bruno Fernández, Otavio por banda derecha, Leao por izquierda y Cristiano arriba. Estos serían nuestros 11 después de repasar esta convocatoria. Los vuestros, pues dejárnoslos por comentarios, por las redes sociales, por Twitter, por Instagram y demás, porque también me gustaría mucho saber, sobre todo combinaciones y diferentes sistemas, ¿por qué no? Hay varios partidos, tiene Portugal varios partidos en este parón. Uno de ellos, el primero, se juega contra la selección española. Intentaré ir al estadio, no sé si me va a pillar por Hombre, Sevilla o gástatelas. no. Es que, Escucha, pide aquí un crowdfunding para que te paguen la entrada aquí en es directo. que el tema es que no sé si estaré en Sevilla, que es el gran problema. Claro, al no estar en la ciudad donde se juega el partido es complicado ir. En este parón de junio, juega contra España, contra Suiza, contra República Checa y nuevamente contra Suiza en esta fase de grupos, digamos, de la Liga de Naciones. Así que vamos ya con esta última sección, con esta última parte, porque ahora sí, por fin, después de una semana, teniendo ya y sabiendo los nominados, vamos a saber los ganadores de cada uno de los premios que vamos a dar en estos premios Talenturuso. Así que, Jesús, vamos con ellos. En la primera denominación, en la primera categoría, que es la de mejor equipo, los nominados eran Porto, Gil Vicente y Sporting Club de Portugal. Y el ganador es el Futebol Club do Porto, campeón de Liga, además también campeón de la Taza Dobradiña. Aquí Sí. no hay discusión, es el No, mejor equipo sin ningún tipo de duda. Así que pasamos a la siguiente categoría, que es equipo revelación, nominados Gil Vicente, Estoril y Marítimo, y el campeón, sin ningún tipo de duda, llevamos meses diciéndolo, es el Gil Vicente, el equipo de Barcelos. Aquí tampoco había duda, Jesús, pero quiero que me digas no, algo de Gil tampoco. Vicente, aunque ya nos sentimos, por lo menos yo me siento muy repetitivo cada vez que hablo de Gil Vicente porque hablamos mucho de Sí, ellos. es que sí, ha sido el equipo que nadie se esperaba que estuviese tan arriba, que no tuviese esa regularidad, que jugase tan bien a fútbol y que sacase tan buenos futbolistas. Sí, 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 sí. Es que de repente en un año había futbolistas que no teníamos casi nada en cuenta o poco en cuenta y algunos para nada en cuenta como Fran Navarro, pero es que hay otros como Lucas Cuña que de repente vuelve a rendir bien, Rubén Fernández que lo teníamos bastante controlado pero yo creo que es prácticamente el mejor rendimiento de su carrera, C. Carlos por el lateral, Víctor Carballo que yo no tenía nada localizado, Pedriño que sí lo teníamos localizado pero ha dado su mejor rendimiento también, igual que Samuel Lino, Alotea el francés, en fin,
muchos nombres y muchísimo dinamismo y muchísimo ataque el que nos ha dado Gil Vicente esta temporada. Y vamos con el siguiente galardón y es a mejor jugador. Nominados Darwin Núñez del Benfica, Mehdi Taremi del Porto y Ricardo Horta del Sporting de Braga. Y el ganador es Darwin Núñez. Darwin Núñez ha sido el mejor jugador para Talento Luso, competido yo creo, hay un poco con Taremi, porque no ha hecho otra cosa que marcar y marcar y marcar y además dar alguna asistencia, pero Darwin Núñez para Talento Luso ha sido el mejor Sí, jugador. yo Jesús. creo que ha estado muy por encima de la media. Quizás Luis Díaz era el único que le podía haber competido este galardón si Sí, el colombiano se hubiese mantenido en el Porto hasta final de temporada. Ha sido el máximo goleador del Benfica. También ha dado un salto adelante en lo personal, sobre todo en la Champions League. Y yo creo que va a dar bueno, todos sabemos que va a salir del Benfica, va a dar un gran salto en su carrera y merecido después de este temporadón, aunque Mehdi Taremi y Ricardo Horta también lo han hecho. Lo que sí. pasa es que Darwin Núñez, vamos a quitarle el Benfica a Darwin Núñez y a saber lo que hubiese hecho esta temporada. Claro, es que todo depende de los contextos. El contexto de Ricardo Horta es más difícil que el de Darwin y que el de Taremi, pero al mismo tiempo yo creo que si Darwin hubiese marcado algunos menos goles, ahí sí hubiese estado mucho, mucho más competido. Pero es verdad que ha llegado a ese punto de mega crack, ha dado un salto brutal. Quien ha dado un salto también ha sido el ganador del premio Mejor Portero. Los nominados son Diogo Costa, Antonio Adán y Andrés Ferreira, del Porto Sporting de Pasos. Y el ganador es Diogo Costa, el joven guardaredes del Fútbol Club do Porto. Aquí, bueno, pues teníamos algunas dudas ahí también con la inclusión de Adán, porque el rendimiento de Adán Tendrías sigue tú, siendo yo no brutal. tendría, No, yo no tenía dudas. quizás un poco más por mi parte, porque yo ahí que casi que lo metía en mi once ideal, pero no, sí, pero no. Por cierto, hay un vídeo en el canal de YouTube con el once ideal de esta temporada, así que id a verlo ahora mismo en cuanto se acabe este podcast. Y Diego Costa, ya hemos hablado de él en este podcast, en este programa. Y poco más podemos decir. Ha llamado a ser el titular de la selección por los próximos años y evidentemente también del Porto. Veremos a ver cuánto tiempo aguanta en la ciudad invicta. La próxima categoría es mejor fichaje y los nominados son Petar Musa del Aquí hay Boavista, discusión. Fran Navarro de Gil Vicente y Pablo Sarabia del Sporting, cedido por el Paris Saint-Germain. El ganador es el español que ha marcado una pila de goles, Pablo Sarabia. Y aquí empieza la primera gran discusión y lo entendería y yo creo que compraría también la del otro español que ha marcado también un porrón de goles, que es Fran Navarro, evidentemente. Aquí le damos un poco por dos cosas. Lo primero, por una cosa que no podemos decir, cuando se acaben los premios lo diremos, y otra cosa es porque evidentemente el rendimiento ha sido muy bueno y yo creo que para mí aumenta ese mérito por la bajada de nivel de Pote y de Paulinho, para mí principalmente. Tú méteme un argumento contrario, ¿no? Para que haya algo de debate. A ver, todo el mundo sabía que Sarabia era un jugadorazo. Por lo tanto, ir al mercado a buscar a Sarabia es una oportunidad que hay que saberla aprovechar. El Sporting lo hizo muy bien. Al final parecía que podía ser un paso atrás en su carrera, pero ha sido al contrario. Se ha mantenido en las convocatorias de España, ha hecho un gran papel en el Sporting y ha sido súper querido por la afición del José Albalade. Pero es que ir al Valencia Mestalla a buscar a un delantero de un equipo que ha descendido a tercera división y que luego se convierta en el máximo goleador español en una temporada con 15 goles, como Fran, con más goles, perdón, con 16 creo que ha sido, como Fran Navarro, es un meritazo del departamento de scouting del Gil Vicente. Claro, es que como mérito de fichaje, en cuanto a la dificultad de fichaje y de que te salga bien, sin ningún tipo de duda, Fran Navarro, ahí está claro. Y después, evidentemente, hay que valorar solo y únicamente el rendimiento y ahí quizás se lo damos un poquitito a Pablo Sarabia por el rendimiento general, sobre todo seguir manteniendo al Sporting ahí arriba, segunda posición, no tan lejos del Porto. Ahí lo dejamos. Se lo damos a Pablo Sarabia, es el premio para el español, para el futbolista madrileño. Y vamos con la siguiente categoría, que es la de mejor jugador sub-21. Y los nominados son Pedro Porro, del Sporting, Vitiña, del Porto, y Fabio Vieira, del Porto. Y el ganador es el futbolista del conjunto tripeiro, Fabio Vieira.
El mediapunta, extremo, interior, puede jugar prácticamente en todas las zonas de la media punta y te puede jugar perfectamente también en el centro del campo. Alguna vez lo ha hecho. A mí es el futbolista que más me gusta y más me convence. Evidentemente Vitinha pues también está un poco ahí, está en el mismo nivel. Y Pedro Porro, que por cierto nos lo decían por redes cuando anunciamos los nominados, oye, ya no tiene 21 años, pero cuando empezó la temporada sí que tenía 21 años, por lo tanto entra en esta categoría de sub-21. Así que Jesús, Fabio Aquí hay Vieira, gente que te ¿estás va a de acuerdo o matar, ¿eh? no? ¿Por, Ay, por quién? hombre, por Vitinha, claramente, ¿no? ¿Tú crees que, bueno, Eh, es verdad que el rendimiento de es Vitinha complicado, es es que que es es muy complicado, complicado. sobre todo porque hay que tener en cuenta muchos factores. Al final en los premios no pasa nada, nadie se juega nada, no cortamos el cuello a nadie, todo lo contrario, son premios positivos. Por lo tanto, si alguien se molesta, bueno, pues simplemente que nos dé argumentos de por qué Vitinha para él o para ella debería ser el Te mejor voy jugador sub-21. a dar un argumento y es que yo creo que Fabio Vieira ha tenido más influencia en los goles del Porto, que al final el gol es lo que manda. Es la Y a magia, claro. Vitinha yo lo metería como jugador revelación. Vamos a ir con el. Pero sé lo que vas a poner. Bueno, pues vamos a ver a los posibles jugadores de revelación, que ninguno de ellos es Vitinha del Porto, pero uno de ellos sí que es Vitinha del Sporting de Braga, otro es Petar Musa del Boavista y otro es Fran Navarro de Gil Vicente. ¿Por qué no está Vitinha del Porto? Porque ya lo teníamos en nuestro radar. Porque el premio a jugador de revelación de futbolistas que no teníamos en nuestro radar, que casi que no conocíamos, en este caso no conocíamos a ninguno de los tres hace un año o un año y poco. Porque Vitilla del Braga debutó con el Braga un partido justo en las últimas jornadas de la temporada 2021 y a Fran Navarro no lo teníamos controlado, ni muchísimo menos, y a Peter Musa tampoco. Y es por eso. Y el ganador de mejor jugador de revelación ha sido para Fran Navarro del Gil Vicente, el delantero español. Aquí sí se lleva el premio, el galardón a jugador de revelación de la temporada. Es un poquito también por eso, era la otra explicación que antes no podía decir, porque por repartirlo un poco, porque evidentemente Pablo Sarabia no podía ser jugador de revelación, pero en igualdad de condiciones en fichaje, pues se lo damos a Sarabia porque el jugador de revelación, sin ningún tipo de duda, ha sido Fran Navarro. Sobre todo Sí, porque Vitinha sí tenía, digamos, ese ascenso gradual, poco a poco, con debut y este año, poco a poco, tiene muchísimo mérito, por supuesto. Petar Musa lo mismo, ya venía jugando en categorías grandes, pero es que Fran Navarro, y tú claro. no lo comentabas, venía de jugar en segunda vez española con su equipo descendido a tercera, pasa a la primera portuguesa, que quizá la primera portuguesa que puede tener un nivel, los equipos grandes de arriba, evidentemente nivel primera española y de arriba, pero quizá el nivel medio, quitando el resto, quitando los 3-4 grandes, el nivel sea algo más parecido a la zona baja de primera o incluso a la zona alta de segunda. Tiene mucho mérito lo de Fran Navarro. Sí, sí, sí. Al final, Fran Navarro ha hecho un temporadón y nadie se esperaba que este chico hiciese tantos goles en sobre todo en su primer año ya en el fútbol profesional. Sí, sí. Porque no estamos hablando de que es un salto muy grande, es un salto a un equipo que ha hecho además un temporador, que le ha salido beneficiado en el contexto, que ha demostrado todas sus cualidades como delantero y que puede ser que le permite ir a un equipo más grande la próxima temporada. Al final está sonando para muchos equipos, está sonando para el Braga, está sonando Sí. para el Sporting, para el Porto. Al final, de estos tres, yo solo podría comparar con Petar Musa, porque Petar Musa, el croata, al final también se ha cargado a sus espaldas al Boavista. Quizás más que Fran Navarro al Gil Vicente, porque sí que Fran Navarro ha marcado 16 goles, La acompaña del equipo, claro. pero también la acompaña al Sí, equipo. A sí, Petar sí. Musa, pues ha sido Petar Musa, Sauer y deja de contar. Sí, 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 sí. Entonces, está más igualado, pero yo también apostaría aquí por Fran Navarro. Yo votaría a Fran Navarro, pero Aquí igualadito, ¿eh? no hay discusión en el galardón como tal, pero sí que están parejos, digamos, pero por esa cantidad de goles y por llevar al equipo a la quinta posición, evidentemente se lo damos al bueno de Fran Navarro. Veremos a ver qué sucede con él la temporada que viene, porque ha sonado ya para muchos equipos en Portugal y seguramente también fuera llegue alguna llamada a la Pedreira. Vamos con el siguiente galardón, que es el penúltimo, es a jugador más mejorado. Ya explicamos la semana pasada lo que significa, que es dentro de los futbolistas que sí que teníamos dentro de nuestro radar, sí que lo conocíamos, lo teníamos ya en cuenta, los que han mejorado muchísimo su rendimiento, los que han pasado a ser un mejor futbolista. Y Sí. los nominados en esta categoría son Mateu Reis,
Evanilson del Porto y Darwin Núñez del Benfica. Podríamos tener argumentos para meter a los tres, sin ningún tipo de duda, pero tanto Jesús como yo hemos llegado a la conclusión de que el que ha tenido más mérito en su mejoría y su contexto es el brasileño Mateus Reis, que ha pasado de ser un futbolista en la sombra completamente en la plantilla del Sporting, llegado de Río Ave, y que ha pasado de eso, de estar a la sombra, a ser un multiusos para Rubén Amorín en la defensa, con las bajas de Rubén Vinagre y de Zoufedal principalmente, y aguantando dos posiciones, bueno, con el cambio que supone, ¿no? Ser central y ser carrilero, sin ser el futbolista más ofensivo, con ese perfil más defensivo, pero un grandísimo rendimiento de Mateus Reis, que en cuanto a crecimiento ha sido, pues, por ese poquito más el mejor, ¿no? Yo creo que junto a Sarabia, Ugarte y Mateus Reis han sido quizás los tres mejores jugadores del Sporting esta temporada. Sí, sin duda. Y nadie se esperaba que Mateus Reis, después del año pasado estar relegado sobre todo al banquillo, pasar media temporada casi sin ningún protagonismo, diese este nivel este año. Claro, es que Mateus Reis, y este es el mejor argumento, es el clásico futbolista que tú hubieses esperado que hubiese vuelto a dar un paso atrás. Y si hubiese vuelto a ir, pues me lo invento, a un Víctor Guimaraes, por ejemplo, te lo hubieses creído. Al principio de temporada te lo crees. Y claro, y que ahora de repente esté aquí donde está, ¿no? Que es un fijo para la temporada que viene en la plantilla, incluso te diría que en el 11 del Sporting, pues evidentemente ha mejorado muchísimo. Y vamos a pasar al último galardón, la última categoría, que es a mejor entrenador. Evidentemente habría que hablar de las corbatas, y aquí los nominados son Sergio Conceição, del Fútbol Club do Porto, Ricardo Suárez de Gil Vicente y Bruno Piñeiro de El Estoril Praia. Y el ganador, para mí, sin ningún tipo de duda, pero podría estar algo competido, es Sergio Conceição, el ganador de la dobradiña con el Porto. Jesús, ¿crees que Ricardo Suárez ha hecho tanto como para pelearle el premio a mejor entrenador? Es que esta temporada también Sergio Conceição yo creo que ha dado un paso adelante en su carrera, ha apostado por un estilo más combinativo y se ha visto un equipo, un Oporto mucho más ofensivo que las últimas 2 temporadas o las últimas 3 temporadas. Entonces te la voy a comprar porque también ha ganado los 2 títulos, pero Ricardo Suárez yo creo que está al mismo nivel que Sergio Conceição este año, porque hacer ese gran temporadón con los jugadores que tiene en Gil Vicente es muy complicado. Hay que darle todo el mérito del mundo a Ricardo Suárez en esa quinta posición. Y Bruno Piñeiro, pues si solo hablásemos de la primera vuelta del campeonato, pues Bruno Piñeiro igual hasta ganaría el galardón. Sí. Es verdad que si pusiésemos otra categoría que fuese entrenador que más rédito ha sacado su equipo, sin duda es Ricardo Suárez, sin ningún tipo de duda. Pero mejor entrenador con todo es Sergio Conceição. Jesús, hasta aquí los premios y hasta aquí el Café Luso. Número 17, se va acercando ya al final de temporada, como digo, quedan esos flecos, así que Jesús, muchas gracias por una semana más y un fuerte abrazo. Venga, muchas gracias Pablo, y el premio Lito Vidigal ¿para quién? El premio Lito Vidigal para ti y para mí, ¿qué te parece? El premio Lito Vidigal algún día se lo daremos en persona al gran Lito. Mientras tanto, sigan escuchándonos aquí en Café Luso, en el podcast de Talento Luso, la casa del fútbol portugués.